Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Mateo 26. Como vamos a hacer 3 lecturas seguidas, 2 textos de cada lectura, entonces yo sí le recomendaría que viéramos acá en el video porque no va a haber tiempo pues aunque es no pasando una hojita a otra, también lo pueden buscar en la Biblia, no hay problema. Judas, hoy vamos a hablar de este personaje y vamos a leer allí en Mateo capítulo 26 y vamos a leer los versos 14 al 16. Luego leemos 47 y 48, luego leemos capítulo 27 versos del 3 al 5. Entonces vamos a leer 26, Mateo verso 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Vamos a leer versos 47 y 48. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado la señal diciendo: el que yo besare, ese es, prenderle. Verso 49, y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Verso 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando uno lee estos pasajes, uno dice, y la Biblia lo especifica, uno de los 12. No fue cualquier Judas por ahí, sino que fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Cuando yo hacía este estudio, yo dije: Judas era como un hombre moderno, como en el tiempo de hoy, los cristianos modernos hoy en día. Hoy hay cristianos que claudican entre 2 pensamientos: ¿busco o no busco de Dios? ¿Peco o me aparto del pecado? Y hay esa lucha entre buscar de Dios y pecar. Judas, cuando uno lee la vida de él, la historia de él, uno saca una conclusión: fue un hombre que no nació de nuevo. Estuvo 3 años con Jesús, pero fue un hombre que no fue una nueva criatura. Judas era un hipócrita. Judas traicionó a Cristo. Judas vendió a Jesús. Y lo más triste de esta historia es que Judas tuvo un final triste. Como acabamos de leer, se ahorcó, se quitó la vida, se suicidó. Un cristiano, uno de los 12. Hoy dentro de las iglesias cristianas también hay muchos Judas. Y en cierta manera casi todo cristiano tiene un poquito de Judas. Porque uno dirá: uy, ese Judas tan malo, pero si nos ponemos a ver, muchos tenemos un poquito de Judas.
Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Investigando, le digo cuánto vale más o menos 30 monedas de plata en la actualidad. Vale de 200 a 300 dólares. Eso multiplícalo por 4.000, eso sería entre 1.000.000 y 1.200.000. Nada, ¿cierto que no? ¿Qué es 1.000.000 de pesos ahora para entregar a Jesús? Y yo coloqué acá, hay cristianos que venden a Jesús por menos. ¿Cuántas veces hoy muchas personas dejan de buscar de Dios por un novio, por una novia, por un amigo, por una amiga? Hoy entregan a Jesús por un placer sexual, por un hombre o una mujer que te da alegría solo un rato. ¿Cuántos hoy venden a Jesús por las drogas, por el alcoholismo? Entonces, si nos ponemos a ver, hay personas que venden a Jesús por menos. El propósito de este estudio es ir a 5 versículos de la Biblia que para mí hacen el resumen de lo que fue la vida de Judas. Y de esos 5 versículos vamos a resaltar una frase. Y cada frase nos va a dar una enseñanza. Y el primer texto está en Marcos 3, verso del 13 al 14. Marcos 3, del 13 al 14. Después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen ¿con quién? Con él, y para enviarlos a predicar. Jesús escogió a 12 para que estuvieran ¿con qué? Con él. Qué privilegio, ¿no? Estar con Jesús. 3 años y medio, día y noche con Jesús. Qué privilegio el que tuvo Judas de ser discípulo de Jesús. Judas gozó de estar con Jesús, con el Hijo de Dios y con los demás discípulos. Por ahí decía un pastor, y estoy muy de acuerdo con él decía, Judas estudió en el mejor seminario de teología en ese entonces. Estuvo bajo los pies ¿de quién? Del más teólogo de todos los teólogos, el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo fue su maestro. Judas se hizo bautizar. Judas participó de la última cena del Señor. Judas vio calmar milagrosamente la tormenta. Judas vio a Jesús sacar los demonios al endemoniado de Gadara. Judas vio a Jesús sanar a la mujer con el flujo de sangre y sanar a la hija de Jairo. Judas vio a Jesús alimentar a las 5,000 personas cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Judas vio a Jesús caminar sobre el mar de Galilea. Judas vio mucha gente enferma sanada cuando tocaban a Jesús. Judas tuvo el privilegio de experimentar todas estas experiencias maravillosas que tuvo con Jesucristo. ¿Cuántos como Judas hay en esta noche? Que han experimentado experiencias maravillosas con Jesús, que Dios ha hecho milagros en su vida, que usted ha visto la gloria de Dios durante estos 10 años, estos 20 años, estos 5 años que usted lleva en el Evangelio. Usted tiene el privilegio de conocer la palabra, ha tenido experiencias maravillosas con Dios, le gusta venir a los cultos, disfruta de estar en la iglesia, del compañerismo en la iglesia.
Pero ¿sabe algo? Eso no es todo. Un cristiano no es solo experimentar o tener experiencias maravillosas. Un cristiano debe de ir más allá. Amén, hermanos. Un cristiano debe de ir más allá de escuchar la palabra, debe de ir más allá que venir a los cultos, debe de ir más allá que tener experiencias maravillosas con Jesús. Un cristiano tiene que nacer de nuevo. Un cristiano tiene que arrepentirse de sus pecados. Y sabe que ese arrepentimiento es confesar su pecado, pero apartarse del pecado. Si no hay cambio en nuestra vida, ese cristianismo no vale, ese cristianismo no sirve. Y ese fue el problema de Judas. Que el problema no es el pecado, el problema no era que él era un ladrón, no, el problema era que él no se arrepintió, en él no hubo cambio. ¿Cuántos Judas hay en el día de hoy? Ojalá, hermanos, ojalá que no hagamos lo que hizo Judas. El segundo texto que quiero que analicemos está en Juan capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto Jesús, no porque, dijo Jesús, porque se cuidara de los pobres. Jesús dijo acá. Judas cuando dijo que ese perfume que valía tanto dinero, ¿por qué mejor no se vendió y se lo dio a los pobres? Porque eso fue lo que Judas le dijo a Jesús y a los discípulos. ¿Y sabe Jesús que le dijo? Ese hombre, Judas, no dijo eso porque amaba a los pobres. Jesús, ¿qué dijo? Sino porque Judas era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, usted sabía que Judas era el tesorero de los discípulos. Todas las ofrendas que le daban a Jesús, Judas era el tesorero. Y él era ladrón. Y él teniendo la bolsa, sustraía de lo que la gente echaba en ella. Porque Judas era ¿qué? Ladrón. Cuando yo leí este texto, yo dije, ¿cómo uno de los 12 era ladrón? ¿Cómo es posible que un apóstol fuera ladrón y era apóstol? Por eso es que hay mucha gente que se asusta cuando ven a un pastor borracho o cuando ven que un cristiano cometió homicidio o cuando ven que un cristiano es chismoso. Por eso es que la gente se asusta cuando ven a un cristiano que es fornicario o adúltero. Les voy a decir algo, no nos asustemos, porque había un apóstol ladrón. En la viña del Señor hay ¿qué? Hay de todo. Y dentro de las iglesias hay de todo. Hay cristianos que nunca han experimentado el nuevo nacimiento. Simplemente se cambiaron de nombre, católicos a evangélicos, pero vida no han cambiado. Juan 3:3 dice, Jesús le dijo a Nicodemo, mira lo que dice, respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Oiga, Nicodemo no era cualquier pelagatos. Nicodemo era el principal entre los judíos. Nicodemo era parte del Sanedrín. Nicodemo era el principal de los hombres más sabios de los judíos. Nicodemo era el maestro de Israel, enseñaba la palabra de Dios. Pero a pesar de todos esos títulos, Nicodemo no había nacido de nuevo.
Judas tampoco, por muy apóstol que era de Cristo, tampoco había nacido de nuevo. Judas no se había convertido verdaderamente al Evangelio. El tesorero, pero era ladrón. Vamos a aplicarlo a la vida de nosotros. Bueno, eso fue de Judas, eso fue de Nicodemo. Bueno, ¿y qué de nosotros esta noche? En nuestras iglesias hay personas, como lo dije ahora, disfrutan de estar en la iglesia, disfrutan de las enseñanzas, disfrutan de la alabanza, dan sus ofrendas, dan sus diezmos, oran, hacen su devocional, son maestros de escuela dominical, son diáconos, son predicadores de la palabra, son pastores, son miembros del grupo de alabanza, pero al igual que Nicodemo y al igual que Judas, no han nacido de nuevo. ¿Será que hay Judas? ¿Será que hay Judas dentro de las iglesias cristianas? Claro que sí. Tenemos títulos, tenemos posiciones, cargos, tenemos liderazgo, pero no tenemos lo principal, que es tener a Cristo en nuestro corazón. Dios quiera que no terminemos igual que Judas. Vamos al tercer texto y está en Mateo 26 del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Eso sí me partió el coco, como dicen por ahí. ¿Cuánto me dan? Y les entrego a Jesús. El pecado de Judas era ese, el dinero. El pecado de Judas era la ambición, la avaricia. El corazón de Judas estaba lleno de avaricia, de ambición. Su corazón estaba en el dinero. Bueno, eso fue Judas. ¿Qué de nosotros hoy? ¿Cuál es ese pecado que no te deja buscar de Dios como debe de ser? ¿Cuál es ese pecado con que luchas todos los días? Cuando usted ama más ese pecado que a Jesús, es porque usted también está vendiendo a Jesús. Cuando usted ama más ese pecado que a Jesús, es porque el corazón suyo está en ese pecado. Es porque realmente no hay arrepentimiento de verdad. Y si usted y yo amamos más ese pecado que Dios, amamos más ese pecado que el ministerio, que el don que Dios te ha dado, entonces lastimosamente usted y yo somos unos Judas también. No hay ninguna diferencia. Ojalá, hermanos, que nos arrepintamos para que no terminemos igual que Judas. El cuarto texto, recuerde que son 5, está en el verso 3 del capítulo 22 de Lucas. Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás, ¿en quién? En Judas, el cual era uno de los 12. Oiga pues, uno de los 12
y había entrado Satanás en la vida de Judas. ¿Qué nos enseña este texto? Primero, que Satanás es real, amén, que eso no es un invento por ahí, y que si es real es porque él cuando entra hace daño, porque todo lo que él quiere es matar, robar y destruir. Y la Biblia dice que no solo entró una sola vez, no, esta fue la primera vez, pero en Juan 13:27 dice que entró por segunda vez. Y después del bocado, es decir, cuando estaban en la Santa Cena, en la comunión, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás sí existe. Y el propósito de él es acabarte, destruirte. El propósito de él es agarrarte y hundirte y destruirte lo más que pueda. Dirá usted: con razón, pastor. Con razón, pastor, Judas cayó tan bajo. Es que con Satanás es cosa seria. Ya que Satanás se le entre a uno, eso sí, ya uno luchar con él es muy complicado. No piense de esa manera. ¿Sabe una cosa? Satanás no entra a la fuerza en ninguna persona. Así como Dios no entra a la fuerza con ninguna persona, Satanás también respeta ese libre albedrío que Dios nos ha dado a usted y a mí. Porque es que hay gente que le echa la culpa al demonio, le echa la culpa a Satanás y él queda limpio. Mentira. Si Satanás entró donde Judas es porque él lo dejó entrar. Es porque él lo dejó entrar. Uno mismo le da la entrada al enemigo, o uno mismo le dice al enemigo no, y uno le dice al enemigo no y lo reprende. Pero la decisión última es mía. Judas pecó voluntariamente. Judas pecó porque era ladrón, porque amaba la avaricia, amaba la ambición, amaba el dinero. Judas pecó porque quería pecar. Santiago capítulo 1 versículo 14 lo dice muy claro. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, lo que está diciendo Santiago es que usted y yo pecamos porque usted y yo somos atraídos por nuestros propios deseos. Usted y yo somos arrastrados por nuestros propios deseos. Usted y yo somos dominados por nuestros propios deseos. Entonces no le echemos la culpa a otros. Cuando la Biblia dice que Satanás entró en él es porque Judas lo permitió. Mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mira, si tú le resistes al diablo, él va a huir de usted. Él no va a entrar a la fuerza. Si usted lo resiste, si usted no lo deja entrar, si usted le dice que no, si usted le pone obstáculos, si usted busca otra estrategia, si usted busca otro plan, si usted le hace frente al enemigo, él tendrá que huir. Si hay que hacer lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo. Si tengo que vivir sin celular, vivo sin celular. Si ese es el medio por el cual el enemigo me está tentando. Hay que buscar alternativas, hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Lo que tenemos que hacer es no pedir lo que él nos dice que haga. Él va a entrar y lo va a dejar entrar así de fácil. Y el último texto está en Mateo 27, del 3 al 5. Tal vez lo más triste de este estudio es este.
Entonces Judas, el que había entregado a Jesús, porque él creyó que a Jesús lo iban a meter a la cárcel y no más, o que a Jesús lo iban a dar unos latigazos y ya, pero cuando él se dio cuenta que a Jesús lo habían matado, este hombre no aguantó. Entonces dice que el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciéndole: yo he pecado entregando a sangre inocente. Mas ellos dijeron, los sacerdotes: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando Judas las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué final tan terrible. El corazón de Judas se llenó de tristeza. El corazón de Judas se llenó de remordimiento, de culpa. Lastimosamente, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es sentir culpa, arrepentimiento no es sentir tristeza, no, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de vida. Eso es arrepentimiento. Y eso fue lo que no hizo Judas. Proverbios 28:13, ¿qué tal si John me lo coloca? Creo que texto como eso en la Biblia no hay. Así tan clarito y que estén las dos juntas no hay. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa ¿a quién? A Dios. Pero Judas, ¿qué hizo? Fue y confesó su pecado, ¿qué? A un sacerdote. Eso no sirvió de nada. Tenía que confesar su pecado a Dios. Si confiesa sus pecados a Dios y se aparta, oiga, y se aparta. Es decir, si usted es vicioso y deja de tirar vicio. Si usted era un adúltero y dejó de adulterar. Si usted era un rencoroso y ya no lo es. Si usted era un mentiroso y ya no lo es. Si usted era un homicida y ya no lo es. Si usted era un borracho y ya no lo es, y cambia y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. ¿Lo hizo Judas? No lo hizo. ¿Devolvió las monedas? Sí, estuvo bien, pero no fue suficiente. ¿Estaba triste por lo que hizo? Sí, estuvo bien, pero no fue suficiente. Judas no fue a los pies de Jesús. Judas no fue donde Jesús para pedirle perdón. Y era tanta la culpa y era tanta la tristeza que lo llevó a la muerte. Se ahorcó, se quitó la vida. ¿Sabe? Donde Judas hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Porque no hay pecado que Dios no perdone. Amén, hermanos. Si Jesús perdonó a Pedro por haberlo negado 3 veces, ya está con maldición. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que Pedro cambió. Pedro se arrepintió. Judas no. Judas se dejó llenar su corazón de tristeza, de depresión, de angustia. Judas creyó que ya su vida no tenía sentido. Judas creyó que ya no había salida por lo que había hecho. ¿Cuántas personas hoy en día se quitan la vida porque creen que ya la vida no tiene sentido? Porque creen que ya no hay salida para lo que hizo. Judas llegó a pensar que ya no había motivos para vivir. Pero estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido,
Dios lo hubiera perdonado. Vamos a hablar un ratico acerca del suicidio, de uno quitarse la vida. Según las estadísticas, casi 1 millón de personas al año en el mundo se quitan la vida. Y son jovencitos de 15 a 19 años. Ese es el rango de edades. Y otra, es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes, quitarse la vida. ¿Por qué se quitan la vida? Depresión, angustia, tristeza, problemas, sentir que la vida ya no tiene sentido, que no vale la pena seguir viviendo. La pregunta es, ¿cuál es la posición cristiana? La posición cristiana es que el suicidio es pecado, así de clarito. Y de una, sin anestesia y sin andar con rodeos, es pecado. ¿Por qué es pecado? Vamos a leer Deuteronomio 32, 29. Deuteronomio 32, 29 dice, John, esperemos que el computador está como lento. Ojalá que fueran sabios que comprendieran esto, que dieran cuenta, no, ese no es. Entonces anoté mal esta cita. 32, 39, perdón. El que está ahí en el bosquejo, el que sigue ahí en el bosquejo, John. 32, 39. Eso. Ved ahora que yo soy y no hay dioses como conmigo. Yo hago morir y yo soy el que hago ¿qué? Ah, ya, que eso nos quede claro. ¿Quién es el dueño de la vida y la muerte? ¿Quién es? No es Dios, no usted, ni yo. Por eso es pecado el suicidio, porque usted está usurpando algo que le corresponde solo ¿a quién? A Dios. Solo Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Por eso el suicidio no viene de parte de Dios. El suicidio viene del enemigo que entra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque para mí fue un deleite poder preparar este estudio y poderlo predicar en esta noche. Gracias, Dios, porque la vida de Judas nos trae muchas enseñanzas, muchas. Un discípulo y llegar a tanto. Un discípulo que vio tantos milagros, tantas maravillas, que vio la gloria de Dios, que tuvo el privilegio de ver al Hijo de Dios. Y quitarse la vida y ser un ladrón. Oro, Padre, por si en las iglesias hay muchos Judas, o si algún Judas ha escuchado o escuchó esta predicación, que podamos hacer la diferencia. Aquí el problema no es tanto que Judas era ladrón. Aquí el problema con Judas fue que él no se arrepintió. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos hasta allá, que en nosotros haya un cambio de vida, que nosotros confesemos ese pecado y nos apartemos de ese pecado. Solo así alcanzaremos misericordia.
Perdónanos, porque muchos de nosotros tenemos algo de Judas. Y Judas vendió a Jesús por $1.000.000, pero nosotros lo hemos vendido por menos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Quiero que borres y quites el pecado en mi vida. Quiero, Señor, que devuelvas el gozo de la salvación en mi vida. Quiero, Señor, que no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiero que me laves más y más de mi maldad y que me limpies de mi pecado. Reconozco que he pecado. Reconozco que el pecado siempre está delante de mí. Dile al Señor en esta noche, confiesa ese pecado, dile a Dios: Dios, yo quiero que arraigues de mi vida, que quites de mi vida este pecado que no me deja seguirte, que no me deja buscarte, que no me deja servirte, para no tener el triste final que tuvo Judas. Dios, ayúdanos para que mañana en el ayuno nos bendigas, nos respaldes, nos hables a través de tu palabra, que mañana en la noche, el viernes en la noche y el domingo a las 5 de la mañana nos sigas ministrando. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.